Bueno, buenas noches, un nuevo programa programa económico del canal EVA TV. Mechi vino cambiada. Viene de camisa y pelo corto. Está, la verdad que sí, es un luquete nuevo. Pero bueno, como dijo y anunció el programa pasado, Mechi está en Brasil y tenemos el reemplazante natural de este programa, que es Luca Gob. Así que nada, Luca, el suplente. ¿cómo te va? El suplente de lujo. Muchas gracias. Como era Bochini en el Mundial 86. Pasa que hay muy buenos titulares. Hay muy buenos titulares, entonces claro, Bochini, Borghi, Tapia tenían que ser suplentes, pero eran suplentes de calidad. Buenas noches. Nos mandó ¿podemos mostrar alguna foto de Mechi? Dice que supuestamente Mechi estaba en un congreso, no sé de qué, de economía, pero la foto... Pero en Brasil. En Brasil, sí, claro. Lindo congreso. Se ve que siempre engancha en Brasil, en Italia, en esos países. Pero bueno, después le vamos a pedir cuando vuelva en el próximo programa más información. Creo, ahí está Mechi. Mostramos fotos porque la extrañamos. Está ahí, mejor que nosotros. Sí, obviamente, siempre. Mirá, ahí está. ¿Dónde está? No sé. Esa es una foto. También nos mandó foto de un vaso de caipirinha, de Lula. Sí. No con Lula, pero sí de un cuadro de Lula. Así que bueno, nada. Ahí está. Esa es otra foto que nos mandó Mechi en Brasil tomando caipirinha, que le pedimos por favor que mande esa foto. Pero creería que es el programa número 15 porque esta cuenta la va llevando Mechi. Después en el programa que viene le vamos a preguntar. Bueno, hoy además de Luca tenemos una invitada de lujo que después la vamos a presentar para hablar varios temas de coyuntura económica. Pero empecemos con los datos, ¿viste? Esta discusión de que estamos creciendo o no, Luca. Y fue una semana movidita, ¿no? En términos de datos, la realidad es que veníamos viendo mes a mes como que si bien la actividad se mantiene por debajo desde años anteriores, mes a mes había un pequeño rebote. Bueno, esto se rompió en el mes de septiembre. Volvió a caer la actividad en el mes de septiembre un 0,3%. Hay una plaquita ahí que se puede ver, tal vez, para que la gente observe lo que decimos. Es un dato publicado por el INDEC. Ahí está. Ahí nosotros desde la UNDAB hicimos este informe que muestra esto, ¿no? Estamos en un 3,3% por debajo del mismo periodo del año pasado. Que es la caída más grande de los últimos años por fuera de la pandemia, pero además algo que nos muestra este gráfico, que también es interesante remarcar, es lo que decía antes, mensual, el intermensual desestacionalizado que se dice, está por debajo del mes anterior. Entonces se parece que se rompió esa tendencia de crecimiento o de rebote al menos, lo cual es una mala señal para el gobierno y para el conjunto de la economía argentina, porque muestra que lo que parecía como una especie de, como que se decía la tilde del Nike, ¿no? Como que una caída fuerte y un pequeño rebote, bueno, se cortó, ya no es ni la tilde de Nike, como que se estancó ahí en el fondo, y bueno, hay que ver qué sucede ahora, ¿no? Pero por lo pronto, el mes de septiembre fue en contra de lo que incluso muchos analistas pensaban que iba a ser de crecimiento. Esto para enmarcar esta discusión que el gobierno está diciendo, estamos como pedo de buzo. Subiendo rapidito. Subiendo como pedo de buzo. Primero ya no va a ser rápido, pero segundo, estaban instalando que por lo menos ya empezaba la economía a reactivarse, aunque sea lentamente. Hay datos que quiero decir, lo que estamos mostrando nosotros son datos que matiza esta discusión del gobierno. Ahora están saliendo a decir que en realidad es un crecimiento pero en serrucho. Claro. Entonces la tendencia es a la salsa pero en serrucho. Bueno, pasamos de pedo de buzo, pasamos de la B corta a un crecimiento en serrucho. Lo que, nada, son todas, ya pasaron por todas las letras de abecedario, entonces le quedó el serrucho. Por lo menos matizar esto que nosotros decíamos, mirá, no está claro si estamos reactivándose. Y después también lo que vamos a tener que empezar a discutir es, en todo caso, si hay una reactivación, que además va a ser lenta, muy lenta, qué tipo de reactivación, ¿sí? Digo, en los 90 la Argentina creció. Totalmente. Un crecimiento concentrador con crecimiento de la desocupación, o sea, se puede crecer con esas características, bueno, y es también lo que vamos a tener. Pero antes de discutir qué tipo de crecimiento, lo que tenemos que empezar a mostrar estos datos que matizan ese discurso del gobierno. Es que si vos ves los sectores que crecieron, mismo que muestra este dato del EMAE, del INDEC, los sectores que crecieron respecto al año pasado son agro, minería y intermediación financiera. Exacto. Son los tres datos de los tres sectores que crecieron respecto al año pasado, que habla un poco del modelo de este gobierno, y en contraposición, uno de los sectores que más cayó fue construcción. Industria metalúrgica y demás. Entonces hay ahí como una demostración de que, bueno, el gobierno, y
se está dando en la discusión pública, después vamos a hablar de lo que pasó en la UIA, un gobierno que se desentiende un poco la discusión respecto de la industria y la protección de la industria, el fomento a la industrialización, y como bueno, abrimos importaciones, dejamos que esto fluya, y eso tiene un impacto también en el mediano plazo en lo que es los distintos sectores, la heterogeneidad de los sectores que tiene la producción argentina y cómo impacta en un lugar y en el otro. Esto que decías vos, el hecho de que, bueno, estos sectores específicos son los que están creciendo, va a tener un impacto en el salario, porque no son sectores que se caracterizan su crecimiento por mayor consumo. Y ahí tenemos otra placa respecto a eso. Salario y empleo, porque son sectores que los sectores que son mano de obra intensiva, como construcción e industria, están cayendo, y los sectores que crecen, y esto de discutir qué tipo de crecimiento, totalmente, si es que se tiene, qué tipo de crecimiento, bueno, un crecimiento con desempleo. Eso es encuesta de supermercado. ¿Qué nos marca eso? Bueno, ahí tenemos una variación interanual del 11,6% negativa, es decir, la gente está consumiendo un 11,6% menos que el mismo periodo del año pasado, esto de septiembre, y además, nuevamente, se sigue cayendo mes a mes. Y esto a diferencia de la actividad, el consumo nunca empezó a crecer, el consumo se mantiene en niveles muy bajos, y esto tiene varias implicancias. El gobierno estuvo diciendo que el salario está creciendo, ¿no? Claro. Bueno, esto se contrapone... Como pedo de buzo. Como pedo de buzo también. Bueno, también un poco lo dicen, lo miden en dólares, hacen como unos malabares para poder decir esto. Confundió salario real con salario en dólares. Salario en dólares, sí, exacto. El premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía. Hay una realidad, y es que los salarios privados registrados están teniendo un pequeño rebote. Con la medición de inflación del INDEC actual es un 3% por debajo del año pasado, pero llega a estar el 12-13% debajo, pero después tenés sectores como jubilaciones, el sector no registrado, que está un 25% debajo, el sector público, que está un 30% debajo. Hay un montón de sectores que el salario está muy por debajo todavía, además de un aumento del desempleo, que demuestra por qué el consumo se mantiene a niveles tan bajos, a pesar de un pequeño rebote del sector privado registrado, que a pesar del rebote sigue por debajo de niveles anteriores. Exacto. Y bueno, y nada, la caída de consumo es en supermercado, en mayorista, es decir, en consumo sensible. No es que te está cayendo el consumo de relojes de oro, que no es tan preocupante, sino que está cayendo donde la gente va a comprar comida. Y algo interesante que marca esa encuesta es que está aumentando la cantidad de consumo en tarjeta de crédito en supermercados. Entonces no solo está cayendo el consumo, sino que la gente está consumiendo a través de deuda, ¿no? Porque se deudan cuotas para poder comprar alimentos. Bueno, en algún programa acá lo hablamos, que lo que está pasando es el microendeudamiento de la población en general, sobre todo, no solo en los bancos tradicionales, sino en las billeteras virtuales, lo hablamos, se están metiendo a la gente de AUH, a las mujeres de AUH, los están metiendo en el Mercado Libre, en la billetera virtual, y apenas se meten ya le empiezan a promociones de endeudamiento. Entonces empieza un microendeudamiento poblacional, que obviamente, porque la gente no llega a fin de mes, que eso tarde o temprano termina explotando socialmente. Sí, que además es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque Exacto. Es intentar incentivar un poquito el consumo a través de este microendeudamiento, cuando en realidad en el futuro lo que eso tiene que hacer es pagarse, básicamente, ¿no? Bien. Y ojo con la UH, porque la UH es alimentaria, ¿sí? Entonces, una cosa es endeudar a, no sé, al sector formal, y claro, otra cosa es endeudar a la UH, que es un ingreso alimentario para sus hijos, hijas, y le están, porque cada vez le va a quedar menos a UH, porque se lo descuentan automáticamente. Antes de cobrar la UH, ya le descuentan Mercado Libre, Galperín, se lo descuenta de lo que le tendrían que estar pagando. Totalmente, por eso incluso esa fue una de las medidas de gestión del gobierno de Mauricio Macri en plena etapa electoral en el año 2019, que empuja fuertemente los créditos a UH para intentar mejorar las elecciones de las PASO, que habían sido muy malas, y es una decisión del próximo gobierno de eliminar esos créditos. Exactamente, porque además lo que se garantiza a Mercado Libre, las billeteras virtuales, que es 100% cobrable, porque se lo descuentan antes que se lo pague. Totalmente. Bueno, ¿qué otro dato trajiste, Luca? Bueno, trajimos un poquito de la discusión que se está dando en términos de la UIA y que no fue Caputo ni Milei, que se bajaron, mandaron a Pose, un funcionario de segunda línea, pero que claramente los muchachos de la UIA no estaban muy contentos con esta situación. ¿Cuál es el enojo del gobierno con la UIA si son parte del gobierno? Techín, Roca, claro, Ratazzi. Sí, viste que es como muy diverso ese universo, y el gobierno está recibiendo algún tipo de crítica por parte de la UIA, y creo que eso no les gusta, como que no es un gobierno muy amplio. ¿Quién criticó de la UIA a yo creo que Roca en algún momento dijo, le pusimos más expectativa de lo que teníamos este gobierno.
Me parece que Techin también se está dando cuenta del acercamiento con China y lo está preocupando porque obviamente si abre la importación China, Techin deja, las empresas más importantes de Techin dejan de existir. Ahí está lo que decías, dura respuesta de la UIA ante la ausencia de Milei. No queremos protección, queremos que nos respeten. Sí, que nos respeten es que nos bajen los impuestos, ¿no? Básicamente. O que nos saquen un poco de presión tributaria. Básicamente lo que ellos dicen es el resto de los países del mundo, los estados o muchos países del mundo, los estados subsidian a la industria, intervienen para fomentar las exportaciones. Acá en la Argentina eso no se está haciendo. Encima meten el RIGI, que lo que está generando son mejores condiciones para las empresas extranjeras que para las nacionales. Y a nosotros no nos dan nada. Y encima va a estar abriendo las importaciones. Entonces nos están matando. Un poco la discusión se va por ese lado. Lo que obviamente ante eso responde el gobierno es nosotros ya lo vamos a hacer. Como ya le vamos a sacar el pie de la cabeza, bajando impuestos, no sé de qué forma. Pero que bueno, por ahora parecería que no. El gobierno tiene como principal objetivo mantener el superávit fiscal, así que yo entiendo que los impuestos no los va a tocar. Lo que sí está generando son incentivos para empresas extranjeras, para capital extranjero, para venir a explotar el sector minero en Argentina y demás a través del RIGI, pero al menos por ahora la industria nacional, por fuera de ciertas cuestiones muy particulares, no les dio muchos incentivos, sumado al atraso cambiario. Es eso, que perjudica también a la industria. Más allá de Techin, que la verdad nadie quiere defender a Roca. No. Y ojalá que en algún momento se abran las importaciones chinas y que Roca compita, ya que le gusta competir. Sí. Pero sí para el entramado productivo argentino, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, ni que hablar las textiles, las de calzado, que vos le abrís, haces una apertura comercial en este contexto con atraso cambiario, con lo caro que estamos en dólares, y la verdad que no es una competencia leal. No, para nada. Hoy la Argentina es uno de los países más caros del mundo. Por eso. Entonces, no es una competencia leal y obviamente gran parte de lo que ellos piden, lo que le están solicitando al gobierno, tiene fundamentos, pero bueno, también se marca en un contexto en el cual el gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Eso también hay que ser sincero y decir, ellos en campaña avisaron que iban a abrir importaciones, que iban a hacer esto, o sea, el problema y muchos esto lo votaron también. El problema es la UIA. Claro. Bueno, está bien, comparto. Milei anunció todo esto que iba a decir, ellos hicieron campaña, se metieron, y además Techin maneja YPF, porque un hombre de Roca que maneja YPF es de confianza de ellos. También él está virando su negocio de la metalúrgica al negocio más energético. Hidrocarburos, sí. Pero no quiere la competencia china porque sabe que con eso no puede competir. Entonces me parece que ahí vienen algunas quejas. Pero no fue, los plantó. Hay cosas que de eso digo. ¿Te gustan? Qué grande peluca. ¿Te gustan? ¿Te gustan? Sí, me encanta. Hay cosas todo lo que hace en economía social, el maltrato. No, todo es que yo coincido. Hay ciertas cuestiones del uso del poder, obviamente cuando no se excede en las instituciones y el rol institucional que tiene, pero en esto de decir, le pongo un freno a ciertos gobernadores que son casta, le pongo un freno como, sabemos lo que está pasando en Jujuy y lo que hizo en su momento con Morales, o lo que está pasando con la UIA. Hay algunas cuestiones que a mí también me Igual la UIA no aprende más. No. Después vuelve a votar lo mismo, vuelve a militar lo mismo, pero bueno, nada. Totalmente. Y también hay que diferenciar los grandes empresarios con poder como Roca, Ratazzi, Eskenazi, Arnequian, y después los pequeños y medianos industriales que no la ven siempre. Pasar nada. Y yo acá una opinión personal. A pesar de eso y a pesar de la diferenciación, obviamente que no todos los mismos, yo siempre voy a preferir igual al Roca, al Eskenazi. Nacional. Al Nacional, al de afuera. Sí, porque en algún momento vos podés llegar a lograr coordinar las expectativas y el pacto social. No sé, déjame soñar. Sí, soñá tranquilo. Sí, vos pensás que Roca es Helvar, ¿no? Pero por ahí le hace caso a algún Helvar. Bueno, así que conflicto con la UIA en puerta, porque además de a poquito y como él está garantizando tener un poco más de dólares, está abriendo más la economía y eso lo están viendo los industriales. Creo que elimina el impuesto país a fin de año, con lo cual eso también va a ser mayor competencia para la industria nacional, y la UIA se está quejando y eso al gobierno no le gustó nada y los dejó plantado. Totalmente. Y bueno, en este contexto, y para lo que refiere este modelo que siempre avanza en el mismo sentido, yo sinceramente dije, este gobierno no tiene tanto margen como para solicitar más deuda, porque la realidad es que a partir de Macri el esquema cambió bastante y debe ser uno de los primeros gobiernos neoliberales que recibe un gobierno con un nivel de deuda sobre PBI medianamente alto. Entonces, a ver qué pasa. Parece que se están arreglando de alguna forma y le están saliendo cosas como para poder solicitar más deuda. Hay un video acá del ministro Caputo. A verlo. Que habla sobre el FMI. ¿Del streaming de Caputo?
No, Hemos no, empezado a hablar primero informalmente de un nuevo programa. Probablemente ya vamos a ir a un programa nuevo. Si llegamos a un programa nuevo, va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo dos cosas. Una, cuánta plata es, y lo que se llama en inglés el phasing de esa plata. O sea, cómo entra esa plata. A vos te pueden dar X, no sé, 10.000, 15.000, 20, lo que sea. Ahora, no es lo mismo que te desembolsen al principio 1.000 que 8.000, que 12.000. Entonces, estamos planteando lo que vamos a hacer exactamente en términos de política monetaria, cambiaria, y cuánto debiera ser la plata y, como se dice, el phasing ese. Bueno, ya para atención los ejemplos que da, ¿no? Dice 10.000, 12.000, no pone números chiquitos. Está hablando de 10.000, 12.000 millones de dólares. Hay que ver cuánto están negociando, pero esto es una mala noticia para el país, entiendo yo. Obviamente en términos crediticios, que es la excusa que ellos ponen, es un crédito a tasa barata, ¿no? Pero sabemos la implicancia que tiene cuando el FMI se mete en tu país y cuando aumenta una deuda que ya es de 47.000 millones de dólares, que no pagamos absolutamente nada, es aumentarla, no sé, a 60.000 millones de dólares. ¿Cuándo la pagamos? ¿Cuándo nos sacamos el FMI encima? ¿Cuándo va a dejar el FMI de tomar decisiones respecto a la macroeconomía de nuestro país? Bueno, eso siempre fue el discurso de que el FMI presta una tasa de interés baja. Ahora, si eso fuera cierto, todos los países del mundo estarían endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Y la verdad que no sucede eso. La Argentina es el país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario. El segundo es Egipto y el tercero es Ucrania. O sea, bueno, tenés las economías europeas endeudadas con el FMI. ¿Y qué son? Entonces son boludas, no saben manejar sus economías. ¿Por qué si es tan bajo la tasa de interés no se endeudan con el fondo? Bueno, porque tiene que ver con el organismo, cómo funciona el organismo, que tiene que ver con las condicionalidades. Es decir, es cierto, te presta una tasa de interés baja, pero a cambio de condiciones. Y las condiciones son todas las que los países desarrollados no quieren aplicar, que es apertura comercial, privatizaciones, desregulación de los mercados, flexibilización laboral. O sea, todo lo que ya vivimos con el Fondo Monetario Internacional. O sea, lo que nos están llevando, lo que dijimos de un principio, es un esquema de los famosos modelos neoliberales financieros, que es endeudamiento o conseguir dólares de donde sea para financiar el carry trade y la fuga de capital, es decir, solo negocio financiero. Y queda a la vista el rol político del FMI, ¿no? Porque fíjate cómo cambió, que parecía que no iba a entrar nada, ganó Trump y de golpe ya estamos hablando de un nuevo acuerdo con el FMI de 10.000, 12.000 millones de dólares. Y ya pasó con Macri en el 2019, una deuda que no tenía nada que ver con la cuota que le corresponde a la Argentina, mucho mayor, y bueno, ahora está pasando otra vez lo mismo. Entonces claramente el FMI no es un fondo en el cual participan todos los países del mundo, si bien en la teoría sí, y todos toman decisiones y bueno, y se otorgan capitales dependiendo de la necesidad económica de cada país, sino que es un fondo que interviene en el mercado financiero internacional a partir de las órdenes del gobierno de Estados Unidos, con la intención de sostener o derrumbar gobiernos y generar condiciones a largo plazo, porque es lo que hablamos siempre, digo, un préstamo del FMI condiciona la política económica de los futuros gobiernos y creo que esa es la idea de esto. Sí, recordemos que cuando le prestaron a Macri por primera vez 15.000 millones de dólares, Caputo era el presidente del Banco Central en ese momento del gobierno de Macri. Se lo fugó en 3 meses los 15.000 millones de dólares y por eso hasta el mismo Fondo Monetario Internacional presionó para que saquen a Caputo del Banco Central. Sí, Sturzenegger del Banco Central y Caputo de... O Caputo ya estaba en el Banco Caputo Central. del Ministerio de Secretaría de Finanzas, no me acuerdo. Pero bueno, estaban Caputo y Sturzenegger estaban los dos. Yo creo que claro, ya Caputo ya era presidente del Banco Central cuando le dan el... Creo, pero bueno, ser, hay que repasar que... Pero estaban en el gobierno seguro. No, sí, él era presidente, yo estoy convencido, después lo chequeamos, pero era presidente del Banco Central y tenía una política de dar todos los días tantos dólares para tranquilizar la corrida y lo que estaba generando es que se estaban llevando esos dólares y en 3 meses agotaron esos primeros 15.000 millones de dólares que le había bajado el Fondo Monetario Internacional y obviamente ni al fondo le gusta eso, porque el fondo después quiere que le pague. Si vos usás los dólares para financiar fuga de capitales no le sirve ni al Fondo Monetario Internacional ni siquiera a los bonistas privados que quieren que vos atesores esos dólares para pagarle la deuda. Sí, el beneficio que tiene el fondo después es cuando uno no le paga, es que entra el acuerdo stand-by, ¿no? Que te obligan a tener ese acuerdo stand-by en el cual el fondo empieza a interceder todavía mucho más en tu economía y se pagan sobre tasas. Sobre tasas que a nosotros no nos quisieron sacar y a este gobierno ahora bueno, sí. Impensado, nos van a endeudar de vuelta, sí, ¿no? No lo veíamos venir, era todo muy raro y esta idea de
nada, rascar la olla para conseguir la mayor cantidad de dólares posible para financiar el carry trade, el negocio financiero, y después en algún momento todo ese negocio que es en pesos, el carry trade, que en algún momento en algún programa lo explicamos, todos esos pesos que generan negocio, rentabilidad, se van a querer ir, pero se van a querer ir no en pesos, en dólares. Por lo tanto, el gobierno tiene que armar el esquema para garantizarle los dólares a cuando todos ellos que hicieron negocio financiero se quieran ir todos juntos y llevarse los dólares, como le pasó en su momento a Macri, por eso tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y por eso no colocó el cepo, no colocó el cepo hasta que se fueron todos. Exactamente. Bueno, otra vez sopa, volvemos al mismo esquema, desde la dictadura, la convertibilidad, el macrismo, volvemos a ese modelo que insistimos todo el tiempo, neoliberal financiero, de deuda, fuga de capitales, desindustrialización, crecimiento de desempleo, pero ahora en el marco de los austríacos. Así es. Con una nueva cara. Con una con nueva patillas. cara, y con los austríacos. No me digas que me trajiste otro dato para... No, ya está. Ah, bueno, me alegro. Estamos para recibir a la invitada. Bueno, nada, lo que hicimos acá es un breve resumen de algunos datos importantes. Primero, una cuestión, la última estructural, de que se viene un nuevo endeudamiento, o están programando un nuevo endeudamiento. Obviamente, el triunfo de Donald Trump, supuestamente, hay que ver, le dio un espaldarazo para negociar nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. Hay que ver eso, si se traduce en la realidad. Es cierto que el contexto no es el mismo que en el macrismo, que estaba desendeudado, que tenía reservas en el Banco Central, pero bueno, nada, por lo menos lo que sí están logrando es bajar el riesgo país, suben los bonos, etcétera, etcétera. Y también te mostramos algunos datos de consumo y producción que muestran, relativizan el discurso del gobierno de que la Argentina está volviendo a crecer. Ahora en serrucho, vamos a ver si es en serrucho, vamos a seguir los datos para ver, ya no es en B, en pipa, será en serrucho, pero de vuelta, iremos viendo eso. Bueno, y ahora sí hacemos pasar a nuestra invitada, a Lucía Sirmi. ¿Cómo te va, Lucía? Muy bien, un aplauso para Lucía. No nos hemos saludado. Esto es en Nos serio. saludamos. Bueno, primero hagamos futuro, si querés contarnos brevemente qué es para hacer una presentación del colectivo ese. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Yo pertenezco a Futuros Mejores, que es un espacio, decimos jóvenes, pero ya no estamos tan jóvenes. Futuros Mejores. Futuros Hagamos Mejores. Futuro debe ser otro que tengo, pero Futuros Mejores. Es un espacio donde tratamos de pensar, sobre todo en este momento, propuestas alternativas a lo que está haciendo Javier Milei, con la idea de que quizás la gente sabe que mucho de lo que el presidente está haciendo ya se hizo en la Argentina y no funcionó, pero también ve que de nuestra parte han faltado propuestas o no ha habido consenso o no ha habido incluso antes la discusión suficiente hacia dentro de la heterodoxia económica, que es la que en general hace los programas del peronismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, con esa idea estamos generando conversaciones y tratando de proponer políticas pendientes para que la palabra cambio, la palabra reforma no quede solamente en la cancha de ellos, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, uno de los temas por ahí, cuando hablamos de reformas más candentes, es el del mercado de trabajo, ¿no? No sé si ahí estuvieron trabajando algo. Claramente, lo que hablamos siempre con Santi es el peronismo siempre le intentó hablar al trabajador formal del sector privado, del sector público, pero que está formalizado, que tiene un salario, que tiene aguinaldo, que le pagan los aportes de seguridad social. Y hoy eso cambió bastante, ¿no? Tenemos más de 2 millones de personas que son monotributistas, tenemos un 35% de informalidad o más. Digo, ¿cómo se reestructura hoy este mercado de trabajo y cómo le hablamos a ese mercado de trabajo? Sí, estamos viendo en Argentina algo que también se ve a nivel global. Si bien a nivel global nunca hubo una mayoría formalizada y en relación de dependencia, hay que decirlo eso, porque a veces tenemos un imaginario un poco romantizado de lo que fue a nivel global, siempre hubo más informalidad que formalidad. Estamos yendo a un escenario de polarización de los puestos de trabajo, ¿no? Algunos puestos muy técnicos y con mucha calidad de empleo y después muchos empleos precarios, ¿no? Y en Argentina, si uno mira un poco la foto del último tiempo, no es que tenemos un problema de desempleo en sí, porque la tasa de desempleo venía en su nivel, en su mínimo histórico hacia diciembre de 2023, pero sí como si hubiera un piso que no podemos perforar de la informalidad y la precariedad, en el sentido que muchos puestos quizás tenían descuento jubilatorio, pero bajo la figura de monotributo, ¿no? Eso no quiere decir que la mayoría es la mayoría de Argentina, no, la primera mayoría sigue siendo esos trabajadores y trabajadoras formales que en términos relativos con América Latina
tienen siempre mejor. Acá pasó el peronismo, digamos, el sindicalismo y generó derechos que crearon una clase media. Pero es cierto que hoy esas figuras de protección no alcanzan porque hay otros formatos, ¿no? Y la propuesta de Milei, que es la noventosa, que es, bueno, acá hay un problema de costos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es bajar los costos, y ahora volvió con el tema al Congreso de la reforma laboral menemista, digamos, que ya la vimos que no funcionó, porque en los 90 ya se hizo, bajaron más de 10 puntos las cargas patronales y el desempleo se duplicó. Y después en la época de los gobiernos de Néstor y Cristina pasó lo contrario. En realidad subió, se triplicó en términos reales el salario mínimo vital y móvil, y el desempleo bajó a la mitad, ¿no? Así que uno podría pensar que el salario mínimo vital y móvil es como que está subiendo los costos. Ahora, cuando mirás la foto de la Argentina y de la informalidad, si dijeras, bueno, en realidad el problema es está bastante fragmentada esa informalidad, y si vos seguís la lógica de Milei de no, bueno, el problema es que es muy caro contratar en Argentina, y vas a ver cuál es el sector que más explica la informalidad, es el sector de trabajadoras de casas particulares. Explica el 20% de la informalidad, y ahí no puedes decir que es un problema de costos, porque registrar a una trabajadora de casa particular sale 17.000 pesos. Cualquier persona hoy va al supermercado y gasta eso en un día, lo que es la seguridad social de una trabajadora de casa particular en un mes. Entonces ahí ya se desarma la tesis Milei de la informalidad. Y después podéis ir viendo sector por sector, y la verdad que hay muchas otras formas de pensar cómo registrar y cómo dar protección social. Y relacionado con lo que decían antes, ¿no? Pensando que ahora tenemos un mundo donde hay en Argentina, muchos emprendimientos que son completamente informales, ¿no? Que no es solamente no registraron a su trabajador, sino todo el emprendimiento es informal, nunca le declararon nada a FIP. Pero hoy esos emprendimientos están comerciando de forma digital, ¿no? Entonces, me parece que así como la tecnología va a cambiar el trabajo, la tecnología también puede cambiar a nuestro favor para dar protección social y para recaudar mejor, ¿no? Exacto. Y también acá estuvo Pablo Chena, que también está trabajando el tema laboral, y se metió mucho, se está metiendo en lo que es el trabajo, en la economía de plataforma, ¿no? Él dice, en los barrios, hoy ya no existe eso, quiero trabajar en una empresa privada 8 horas, sino que existe la cooperativa o trabajo popular, que está en retroceso, la economía ilegal, y la economía de plataforma. Lo que está en boom es en los barrios, es que todos quieren trabajar en la economía de plataforma con un celular, sos tu emprendedor, tu propio jefe, lo que decía Pablo Chena, todo eso es un engaño, pero lo que está pasando es que esos trabajadores tampoco están teniendo ningún tipo de derecho, que Milei les habló en las elecciones y que nosotros lo único que hicimos es putear a esas empresas, que después el trabajador se pone a la defensiva de, no sé, por decirte Galperín. Vos lo puteás, no es que el trabajador de Galperín va a decir estoy con ustedes. O puteás a Rappi o a Uber, y el trabajador de Rappi y Uber se pone del lado de la empresa, no del que la putea. Y ahí me parece, yo le decía a Chene, también te traslado la pregunta, ¿cómo tratamos eso? Porque ¿cómo hacemos justicialismo en ese mundo laboral? Yo creo que hay una experiencia previa de ese justicialismo, porque cuando uno mira las grandes transformaciones que hicimos 2003-2015, la asignación universal y la moratoria previsional son formas en las que nosotros ya abrimos un poco el juego, y no por eso se desarmó el empleo registrado privado, que en general depende más de la macro que de eso. De hecho, nosotros tuvimos años, por ejemplo, entre 2009 y 2011, con indiscutido crecimiento del trabajo privado registrado, y al mismo tiempo la asignación creciendo, ¿no? Entonces, primero desarmar eso, porque creo que a veces aparece como una disyuntiva, ¿no? No podemos hablar de nada de todo esto, que vamos a perder derechos. Y podemos caminar y comer chicle, creo yo. Después, escuchar a esos trabajadores y trabajadoras. Es verdad que por esta tendencia global probablemente esto parece como la única opción. De hecho, este tipo de trabajos, ¿no? Uber, Rappi. De hecho, estamos viendo que no está cayendo tan fuerte la tasa de desempleo, y tenemos la tesis de que quizás esta persona que perdió el trabajo en la fábrica que hace un rato mencionaban, se anotó en Uber, ¿no? Algo de estas personas también te dicen, bueno, hay algo de la flexibilidad horaria que a mí me sirve claro, porque quiero estar presente, por ejemplo, en la organización del cuidado en mi casa, y eso me ayuda, ¿no? Esa parte la tenemos que escuchar. Pero después también esto de usar la tecnología a favor, de pensar, bueno, acá hay un empleador. Quizás no tiene la misma forma que antes, pero hay que buscar qué protección le damos y cómo hacemos que a ese empleador, no de última instancia que sería el Estado, sino empleador al final de la cadena,
financie la seguridad social de estas personas. Claro. ¿No? Esto es un tema que venimos trabajando con Juan Manuel Ottaviano y con Violeta Guitart, que es, hay países que ya han auditado los algoritmos, que han buscado formatos de protección y también de recaudación en el medio, porque mucho de esa persona que está o de forma precaria o de no registrada, que no ve en facturar o en estar registrada una mejora directa a su, por ejemplo, jubilación, ¿no? Entonces, me parece que ahí le tenemos que dar una vuelta de tuerca, porque de lo contrario es eso. También no solamente están en una situación de inseguridad económica, ¿no? Sino que también después compran discursos libertarios que no necesariamente después mejoran su calidad de vida. Exactamente. Y de la planificación del Estado, digo, ¿no? Porque lo que obviamente el gobierno, cualquier gobierno peronista debería hacer es buscar generar empleo de calidad, ¿no? Como base. ¿Qué te parece a vos? ¿En qué sentido tiene que ir esa búsqueda de empleo de calidad? ¿En el sentido de mayor industrialización? ¿Fomentar trabajo a través de servicios? Ahora el mundo está tendiendo mucho al rubro de servicios. ¿Nos tenemos que industrializar? ¿No nos tenemos que industrializar? ¿Tenemos que pensar ya en saltear ese paso, ¿no? Como hicieron algunos países por ahí asiáticos y decir vamos directamente a ciertos rubros más de servicios? ¿De qué forma generamos empleo de calidad? Algo que, como decías vos, digo, entre los gobiernos de Néstor y Cristina se crearon 5 millones de puestos de empleo, pero la informalidad se mantuvo por encima del 30%. ¿Cómo luchamos contra eso? Sí, para mí son como dos cosas separadas, porque como la informalidad está hecha de trabajadores de casas particulares, construcción, comercio, no es que porque vos generes los otros puestos se va a desarmar esa informalidad, porque esos sectores también crecen y van a crecer cada vez más, de hecho. Entonces, para lo que es generación de puestos de trabajo, mirar que el mundo está haciendo política industrial, no es el momento del consenso de Washington. Eso te decía, esto de está de modé industrializar un país, ya no va más. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque vos decís, también lo hablamos con Alexander Roy, dice, el Trump de hoy no es el mismo Trump de antes, porque es cierto, habla de proteccionismo, pero está al lado de Elon Musk. Bueno, pero Elon Musk tiene autos eléctricos, con lo cual también produce, no es solamente Twitter o economía de plataforma. Totalmente, de hecho, post pandemia, los países desarrollados hacen más política industrial porque todo el mundo está buscando esa soberanía económica, que siempre es nuestra bandera, ahora la está buscando el mundo entero, porque quiere esa independencia frente a los riesgos como se vivieron en la pandemia, poder tener toda la cadena en tu país. De todas formas, es momento, yo creo, de también hacer autocrítica de nuestra política industrial, elegir ganadores de algunos sectores. O sea, vamos a tratar de estar en todos esos sectores y muchos quizás se nos pasó el tren, no tenemos las condiciones. En otros, que lastimosamente hoy están llegando las inversiones con el RIGI, sabemos que no tenemos forma de ir y desarrollar mejor esa cadena y generar puestos de trabajo, porque el RIGI es un regalo a estas empresas que están viniendo, pero hay sectores, economía del conocimiento, no es un sector bueno o malo, sino que hay que ir a regularlo. Quizás no está mal ampliar y que las personas puedan cobrar por esas billeteras, el tema es que hay que regularlo, ¿no? No hay que pelearse con eso, que de hecho finalmente incluyó un montón de gente que se sintió muy excluida durante décadas de los bancos, hay que decirlo, pero hay que ir a regular para que estén, porque los créditos no pueden reemplazar los derechos. Eso en el sector en el empleo privado. En la informalidad podemos hablar con más detalle. En casas particulares hay que ir y presumir los sectores de más ingresos, ir a cobrar hasta que me demuestres lo contrario. Porque si vos vivís en un country, tenés 2 autos, las 2 personas adultas de la familia trabajan, ahí hay una niñera, hay una trabajadora de casa particular. Hay que hacer solidariamente responsable a las administraciones de los countries, a los consorcios, las áreas de recursos humanos de las empresas. En vez de preguntarte, ¿vas a tener hijos? ¿Pensás tener hijos? Preguntar, ¿tenés niñera? ¿Querés que te ayude a registrarla? ¿No? O sea, como que más personas de la sociedad tomen control sobre eso. Lo mismo la construcción, que hoy AFIP puede presumir, hiciste un edificio de 10 pisos, cuántos trabajadores usaste, pero tiene que usar más esa figura, porque hoy está ya por ley. Y después creo que hay todo un escenario de empleo de calidad en el sector público, que muchas veces nosotros desde este lado de la política no hablamos tanto de ese tema, la agenda la tiene la derecha, que es de recorte, pero yo quisiera que la gente esté tan orgullosa de cada parte del sector público como lo está de la universidad pública. Creo que hay que pensar en la carrera profesional, mejorarla todavía en el Estado, lo digo como ex trabajadora del Estado, sobre todo un sector que cayó mucho su salario real en el último tiempo y que podemos hacer, tenemos mucho para dar, pero me parece que falta más planificación en ese tema, que después queda regalado a las privatizaciones y a procesos que destruyen todos esos saberes que no quedan escritos
o formalizados en ningún lado. Y Argentina, estábamos viendo también en futuros, tampoco es que tiene un nivel de empleo público tan por encima del resto de los países. Los países que tienen el empleo público más chico son los que están al final de la tabla del índice de desarrollo humano. Queremos ser eso y bueno, yo no. O sea, hay una asociación entre empleo público y desarrollo humano. Sí. Lo que te podrían decir, bueno, cuál es la causa y el efecto, pero es otra discusión. Lo que sí hay una asociación con eso, y comparto. Digo, yo la escuché la otra vez a Cristina hablar de la nueva estatalidad. Uh-huh. Creo que trajo un libro de AMLO, el presidente mexicano, sí, que habla de eso. Que me parece que y nosotros lo conversamos también internamente mucho, en el sentido de que para la gente la casta no era el político solamente, sino el empleo público en general. Y que cuando vos le hablabas del Estado, ibas a los barrios más populares, más humildes, y te decía, ¿qué Estado? Porque no puedes mandar el hijo al jardín, al colegio público, al hospital público. O sea, no hay una respuesta, y en definitiva el más protegido termina siendo el empleo público. Entonces lo terminan viendo como una casta, y esto se terminó acelerando en la pandemia, porque el que mejor la pasó fue el trabajador estatal. Por eso yo creo que también Milei canaliza ese descontento del argentino, y por eso cuando echa gente del Estado, no te digo que suben las encuestas, pero más o menos, tiene un plafón para privatizar y hay apoyo para que privatice. Entonces me parece que lo que vos planteás es acertado en el sentido de discutir el empleo público, también para jerarquizarlo al empleo público. Sí, yo creo que hay como un círculo vicioso, porque yo habiendo estado también en gestión en distintas etapas, y en la última ya el Estado estaba más chico, ¿no? Porque Macri ya lo había achicado. Sobre eso montamos quizás políticas sociales no del todo transparentes, vamos a decir. O sea, quiero decir, tuvimos un avance en este siglo con las políticas universales que la gente sintió muy cerca al Estado en ese momento, ¿no? Hacer la misma cola de ANSES, un trabajador formal y un informal. Bueno, eso te acercó mucho. El Progresar, que estamos viendo que lo bajaron de 1.800.000 titulares de derecho, ahora estamos viendo solamente 1 millón, ¿no? O sea, hay ajustes, pero es cierto que cuando no está tan claro cómo está el Estado en tu vida, después cuando se va tampoco lo extrañás, porque nunca lo sentiste, ¿no? Exacto. Creo que ahí hay un punto central con la política social, repensarla también en lógica de propuesta. O sea, hay un piso sí o sí de políticas universales, pero evidentemente la sociedad está discutiendo cuál es la política social para la persona en edad de trabajar, ¿no? Y pasa lo mismo, no hay una sola respuesta, porque ahí tenés amas de casa que tienen el tiempo ocupado ya por cuidar. Y no es que es una excepción Argentina. Hay 740 millones de personas en el mundo que están afuera del mercado de trabajo porque están cuidando. De esas 740, 40 son hombres, 700 son mujeres. Es el 45% de todas las mujeres del mundo. Así que siempre vas a tener que hacer política social para esas personas. Obviamente sistemas de cuidado. Y después, como vos decías antes, hay personas que están en la economía, que ya están trabajando y son pobres. Están en la economía popular y no recaudan lo suficiente para vivir. Y después otras personas que quieren un trabajo formal y están buscando. Bueno, a cada uno le vas a tener que dar algo distinto. Sin las organizaciones sociales no se puede. Solo a través de las organizaciones sociales es injusto, ¿no? Y eso creo que también es algo que la sociedad nos marcó. Y creo que gran parte de cómo la gente percibe al Estado se resuelve ahí, ¿no? Y los estados más desarrollados son grandes porque, para distribuir bien necesitas un ex-AFIP, un arca inteligente y políticas sociales muy directas. No es que existe un país que hizo tanto empleo privado que no necesita más ninguna política social. Y no, si te estoy diciendo que hay más de 700 millones afuera del mundo del mercado de trabajo, siempre vas a tener que distribuir, ¿no? Bueno, respecto a ese punto, a mí me parece interesante. Hay una discusión que ahora ya no, pues la gente se corrió mucho a la derecha, pero 1 año o 2 años atrás estaba la discusión del salario básico universal, y en ese contexto se hablaba mucho del tema de tareas de cuidado, de ver cómo poder hacer una política social, una política de género en favor de las personas que trabajan de forma no remunerada, cuidando, haciendo tareas de cuidado. Yo ahí tengo como una cuestión, un conflicto interno que me pasa en la parte más de, como que lo que se tiene que incentivar, no específicamente por la tarea de cuidado, sino por el salario universal, se tiene que incentivar el trabajo para que haya más trabajo y qué sé yo, y no tanto un salario básico universal que genere, por ahí, no un desincentivo al trabajo, pero que como que no darnos por vencido, como que se puede lograr el escenario, 1973, donde tenías pleno empleo y demás. Pero por otro lado, empleo de quién tenías en el 73. Sí, obviamente. Había las mujeres todavía no estaban tan incluidas en el mercado de trabajo, 100%. La tasa de actividad era mucho más baja. Pero,
ver si hay una forma de poder. En algunos países se logra, obviamente, con una matriz productiva muy distinta a la nuestra, pero ver si se logra de alguna forma llegar a ese punto. Y por otro lado, también entiendo que el mundo está en una situación incluso cada vez más difícil en términos de lograr conseguir trabajo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, y por ahí estas propuestas son las cada vez más necesarias. Que por ahí 20 años atrás, por ahí era más raro discutirlo, y cada vez es más necesario discutir este tipo de políticas. ¿Qué tipo de política de género o de política social en este sentido te parece que es necesaria específicamente? Yo creo que tiene como 4 patas el monstruo. La primera es, sí o sí, necesitas para empezar a discutir cualquier cosa, tener infraestructura de cuidado para todos los grupos, para que no sea una discusión que vos no tenés con quién dejar a los pibes, a tu abuelo, porque existe un cuidado socializado gratis en donde vos te podés apoyar para decidir si trabajas o no. Dicho eso... Pero eso, ¿cómo sería? Y se estaba haciendo, por ejemplo, política pública, se estaban construyendo 350 centros de desarrollo infantil, porque de 0 a 3 es lo que menos tenés para la primera infancia, y es donde más la mitad de las mujeres de la Argentina no están trabajando remuneradamente porque están cuidando. Te faltan, el cálculo es 2.500 jardines en Argentina. Milei no está construyendo ni uno, frenó todas las obras anteriores. Tenés que hacer eso. Para las personas mayores, cuidado domiciliario, que es muchos puestos de trabajo, 200.000 puestos de trabajo mínimo. A las cuidadoras comunitarias, registrarlas como tales, son un puesto de trabajo. Hay también puesto de trabajo registrado. Tenés que desplegar todo eso, y sobre eso sí, tenés que hacer política para que todos puedan elegir o no, o incentivar que todos puedan trabajar remuneradamente. Yo creo que el salario universal es medio mezclar peras con manzanas, porque adentro vas a tener a alguien que tiene el tiempo disponible para ir a buscar un trabajo y alguien que está cuidando y no lo tiene. No te resuelve y encima genera mucho rechazo social. Entonces, cuanto más podamos darle a cada uno lo que necesita, mejor. Y después, sobre eso, obviamente, necesitamos una licencia por paternidad igualitaria. Para Vamos, quería escuchar eso. Y sí, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Yo hago todo esto y después las que trabajan en los sectores de cuidado son mujeres. Claro. Y es lo mismo. Y eso no es una decisión personal de ustedes estar o no estar presentes. Es sistémico, es económico. Entonces necesitamos... Fue algo que se mandó en el Congreso, la verdad que se lo comió la interna, no fue posible que se llevara adelante, pero creo que necesitamos más varones comprometidos con esa agenda, porque también nos va a ayudar a que haya menos rechazo a la agenda de género por parte de los varones. Este proyecto tiene beneficios para ustedes también. Claro, que es un beneficio para el varón y al mismo tiempo es un beneficio para la mujer, dado que garantiza por ahí que la mujer pueda salir a trabajar si así lo desea, dado que el varón se puede quedar haciendo las tareas de cuidado. Y nos da menos discriminación en el mundo del trabajo, porque si no, no nos contratan porque existe la posibilidad de que en algún momento... Exacto. Y solo se aplica para la mujer. Y también está bueno para los pibes, porque ese papá que se conecta al principio con el cuidado es el que después, si se separa, no se separa de sus responsabilidades de cuidado. Exacto. Que aprovechamos para promocionar tu libro, el último. La peor autora no lo traje encima. No, pero bueno, habla un poco del libro, que Sí. es el último libro tuyo, que es una de tus especialidades, y nada, para comentarnos un poco, que tiene que ver con este tema. Después le paso una imagen del libro, se llama Economía para sostener la vida. Ahí si Julián lo puede buscar, una vez lo hizo. Vino un autor que no trajo su libro, como Lucía, pero Julián lo buscó y lo puso. Sí. Se llama Economía para sostener la vida y habla justamente de esto, no solamente de las cuestiones de economía del cuidado, sino también cómo empezar a mirar la política fiscal, tributaria, con esta perspectiva, porque creo que también un poco lo que nos pasó y nos pasa con la agenda de género es que queda como en un cuartito aparte, con muy poco presupuesto, con pocas competencias, y en realidad todo lo que nos termina afectando a nosotras, que somos la mitad más uno del mundo, se dirime en las otras carteras. Y esto insisto mucho, sobre todo en los espacios compañeros como este, no es que este es un nuevo tema, no es un tema de minorías, claramente, pues estadísticamente no lo somos, sino que es imposible ir a resolver la pobreza o la indigencia o la informalidad. Ahí está, mirá. Si no mirás. Economía para sostener. Ahí está, Gracias, mirá. qué producción. Ya está. Ese es el libro, lo recomendamos como lectura obligatoria, sí. Gracias. La verdad que no hay forma de ir a resolver estos temas que estuvimos charlando si no le pones ese costado de género. Yo lo que me asusto cuando escucho las discusiones del salario universal es que otra vez está sin género el tema, y es medio delirante porque imagínate que las mujeres tienen solamente el 13% de la propiedad mundial en un sistema que se basa en la propiedad para funcionar. Un buen dato ese. Sí, es difícil, es bastante cocina, porque imagínate ir a buscar, armar este dato. No, me imagino. Pero, entonces, es como la riqueza está demasiado masculinizada. En Argentina tenemos el proxy de cuando se cobró el impuesto a las grandes fortunas. Ahí el 75% de los que los pagaron fueron hombres. Sí. Entonces,
tenemos que darle alguna lógica porque en Argentina tener un hijo te da más chances de ser pobre. Sí, hay que ver el otro 25% que tanto está dado por herencia, ¿no? También. Porque, Bien. digo, la realidad es que cuando uno ve los datos de mujeres en cargos directivos y demás, están súper alejados de eso. Y en directorios de empresas, solamente de cada 10 personas en un directorio, una es mujer. Claro. Así que... ¿Qué opinas del discurso ese? Ayer lo escuché un periodista decir que parte de nuestra derrota electoral tiene que ver con esta agenda, y hablar con la E, y que eso no entró en los barrios populares y que los barrios populares votaron en contra de esa agenda. Digo, lo escuché ayer de un periodista, cercano, nuestro, como que echándole la culpa a esta agenda de una derrota electoral. Y me causa gracia por varios motivos. Primero porque digo, si no les gusta la agenda, perfecto. Les propongo entonces a todos los que dicen esto, que son la mayoría de varones, que trabajen ustedes por que no nos maten, no nos violen y no nos golpeen más. Y perfecto, ahí ya no hay que hacer ninguna política. Pero si no quieren hacer eso, podemos discutir. Yo pensé que la inflación importaba un poquito más, claro, me parece, los barrios populares, que esto. Si de 100 pesos que gastaba el Estado, solamente 20 centavos iban a administrar las mujeres, me parece que quizás tuvo que ver con lo que hicimos con los 98 pesos restantes, ¿no? Y además, pensándolo como economista y como feminista, me parece que el lugar donde más vacancias, discusión palaciega y donde más problemas hubo es en realidad en la discusión económica, y que es lo que la gente vio que faltó. Entonces, la verdad que echarnos la culpa a nosotras me parece cobarde. Bien. Sí, vas a decir algo. No, hay una realidad, ¿no? Yo coincido 100% con lo que decís. En el gobierno anterior se perdió poder adquisitivo de los trabajadores. El trabajo, si bien aumentó, hubo mayor cantidad de trabajo, esto no se reflejó en el poder adquisitivo de los trabajadores y se terminó con una inflación del 200%. Entonces, digo, caerle a la agenda de igualdad de género me parece que es, no sé si cobarde, como tratar de correr el eje de la discusión y te posiciona en el mismo lugar que está este gobierno. Y digo, Milei hace poquito sacó o se corrió de la discusión de una votación que hicieron todos los países del mundo. No sé si querés contar un poco cómo fue eso, respecto a la violencia de género. Y digo, no es que estamos hablando, el lenguaje inclusivo, que por ahí puede ser un poco más polémico, y por ahí, no sé, si vos creo que haces una encuesta, el 99% de la población debe estar a favor de que los gobiernos tengan una lucha efectiva y activa en contra de la violencia de género, y el gobierno se posicionó en contra de eso. Y eso no le afecta negativamente al gobierno en términos de imagen. Nosotros no podríamos posicionarnos enfrente a eso, y no se habla mucho de eso. Y me parece que es un lugar donde hay que confrontar, que la sociedad creo que estaría mucho más de acuerdo con nosotros plantados de ese lado que con este gobierno plantado del otro. Yo creo que, para no quedarme en un lugar cómodo, a nivel global, es obvio que si nosotras las feministas nos organizamos y instalamos unas preguntas que tienen como respuesta que se necesita una distribución, bueno, eso genera una reacción, y esa reacción se organizó. No lo quiero minimizar porque es también un logro, porque te puedo decir, voy a ser mala, pero de otros temas, por ejemplo, de ambiente, eso no existió. O sea, la gente no está pidiendo que cierren nada de ambiente porque tampoco tocó tantos intereses, voy a decrarlo así, ¿no? Bueno, este gobierno un poquito sí igual. ¿Cómo? Este gobierno un poco sí. Sí, Claro, pero te quiero decir, pero no se arma en función de eso. Sí, la agenda de ambiente nuestra es incipiente todavía. No genera. Es lógico que el feminismo genere estas contrarreacción. Sí, porque es imposible que a alguien le sea indiferente. Estamos hablando de cosas que pasan en todas las casas. No es como algo, te puedes hablar de hidrocarburos. Y me sigue la gente que le interesa la soberanía. Pero esto te estoy hablando de qué pasó en tu casa, quién te sirvió la merienda. A todo el mundo alguien le sirvió la merienda. O era una trabajadora de casa particular, era tu abuela, era tu mamá. ¿Quién era? ¿Viste? O sea, es imposible. Creo que las preguntas que el feminismo instaló en la sociedad no se fueron. Creo que por eso también Milei confronta contra eso, porque también sabe que en el fondo nuestro discurso es profundamente antiliberal, porque yo estoy diciendo que somos interdependientes, que alguien cuidó de vos y vos, que siempre el Estado va a tener que distribuir, siempre, porque alguien afuera va a ver. Y eso es la peor noticia para él, que piensa en un mundo donde se autorresuelven las cosas. Y el sentido de comunidad también, ¿no? Exacto. Es que por eso me parece que ahí nos elige como enemigas todo el tiempo.
Y ojo, eso tiene también impactos concretos, ¿eh? Nosotros con el CELS lo venimos monitoreando, ya desarmaron el 85% de las políticas, implica que, por ejemplo, 300.000 mujeres que recibían apoyo para salir de la casa de su agresor cuando los estaban violentando, hoy ya no lo tienen. No es que es un discurso así supraestructural o que lo rellena para no hablar de lo económico. Tiene un impacto económico y lo estamos viendo, y después se ven cosas concretas como que regale cualquier cosa a los que vienen y blanquean plata en el arca y no se fijan ni quiénes son, pero en el monotributo social, que justo son todas mujeres pobres, ahí es el máximo auditor, ¿no? Tiene un impacto concreto en la vida de la gente, tristemente se ve en el mediano plazo, y me parece que obviamente nosotros tenemos que volver a pensar formas de cómo poner el Estado a disposición de la gente. Creo que hoy innovar es acercar el Estado a la gente, que de alguna forma quedó lejos, ¿no? Bueno, y porque nos queda poco tiempo, preguntarte ya más general, ¿cómo estás viendo la economía de Milei? ¿Cómo estás viendo este año de Milei, que ya se va a cumplir? ¿Hacia dónde crees que va? ¿Cómo piensan que va a seguir esto? O sea, un análisis más genérico de la economía de Milei. A ver, no es el menemismo pleno en lo macro, porque está esperando todo lo que ustedes decían antes, me parece a mí. Creo que no hizo nada que no supiéramos hacer, pero que no queríamos hacer, que es simplemente matar a toda la economía para matar la inflación. Uh-huh. También, por el otro día me preguntaban, ¿vale la pena hacer paralelismo con los 90? Y también lo que pasa que, y ustedes, bueno, vos sos un gran estudioso del tema, la verdad que los impactos de eso se ven en el mediano plazo. Entonces, muchas de las cosas que hoy se están destruyendo, las fábricas que están cerrando, las privatizaciones, todo eso, en el mediano plazo vamos a ver probablemente lo que eso impacta en la generación de empleo o en la soberanía de Argentina. Creo que hoy no se ve del todo eso, entonces si también tenemos un discurso catastrófico, no vamos a ir en diálogo con lo que está viviendo la sociedad hoy en día. Yo crecí en los 90, donde el principal problema no era la inflación, sino el desempleo. Y espero no volver a eso, porque parece que es como ese trade-off. Creo que en el medio tenemos que siempre discutir con contrapropuesta. O sea, nada de... Porque si no somos el statu quo, ¿no? Bueno, no, estoy acá quieta, no quiero que desarmes nada. No, yo quiero seguir avanzando. Y bueno, y para eso creo que desde los espacios heterodoxos nos tenemos que seguir encontrando para construir esa alternativa, ¿no? Yo te dejo una afirmación para esto último que decís, a ver si coincidís o no. Yo creo que desde nuestro espacio nos debemos la oportunidad de poder discutir la necesidad de estabilizar la economía, estabilizar la macro, para poder discutir después otras cuestiones de largo plazo, ¿no? Creo que nos pasó en el 2015, nos pasó, bueno, ni hablar, el año pasado, en el 2019, en el 2023, perdón, de que no logramos estabilizar la macro y seguimos discutiendo cómo industrializar y cómo... Sí. Y la realidad es que tenías un 200% de inflación, se te estaba yendo la macro por las manos, y como que no nos animamos muchas veces a discutir estas cuestiones, como que no va con nuestro modelo, que en realidad sí, sabemos que sí, pero como que nos cuesta públicamente poder discutir un poco esto. ¿Te parece por ahí que nos falta eso? Yo creo que a este gobierno lo que le falta es la política de desarrollo, ¿no? Pero que, a pesar de haber matado la economía para lograrlo, de cara a la sociedad, dice, bueno, nosotros logramos un plan de estabilización exitoso porque bajamos la inflación y demás. Y la realidad es que en los 90 eso le fue capital suficiente al menemismo como para mantenerse 10 años en el poder. Bajaron la inflación y ya fue capital suficiente como para que la gente diga, che, este tipo, Menem en su momento, logró bajar la inflación que no estaba aquejando en su momento. Hay que ver qué capital le genera a este gobierno esto. Imagínate qué bueno sería para nosotros si nosotros lográramos generar alguna estabilización en ese sentido, además generar un proceso de desarrollo. Sí, no podemos regalar la palabra estabilidad. En todo caso hay que construir cómo es esa estabilidad heterodoxa, qué diferencia tiene con... Yo creo que la gente nos dijo, esto es importante para nosotros. El otro día estaba en una fábrica que nos decía, el año pasado estábamos todos los jueves esperando cualquier decisión a ver qué sacaba el Banco Central. Bueno, eso es invivible. Y lo digo siendo una diamantista de pura cepa. Yo también pienso que hay que cambiar la estructura productiva, todo. Pero, bueno, tenemos que hacer las cosas relativamente posibles. Es muy difícil, ya sabemos, porque estamos tratando de cambiar nuestro lugar en el mundo, de alguna forma, y no tenemos muchos otros países que les interese que a nosotros nos pase eso. Pero bueno, con esa lectura crítica, elegir batallas, pero sobre todo, tener los espacios de conversación y discusión, que yo creo que en el último tiempo no los tuvimos. Y para ir terminando, dos cosas. Una, recomendación de un libro, ya el tuyo ya está recomendado, lectura obligatoria. Recomendación de un libro que a vos cuando estudiaste economía o hiciste un posgrado te cambió la
no digo la vida porque es mucho un libro de economía, pero la perspectiva de tu visión de economía, que digas, un estudiante de economía tiene que leer este libro. Bueno, para mí hay que leer a Stig Andersen, que habla Andersen, que habla justamente de los estados de bienestar y de los modelos de política social, porque en economía no lo dan. Ahora encima en la reforma me parece que la materia estructura social, no sé si desaparece en la UBA. Con económica, me parece. Sí, claro, hicieron una tristeza. Y la verdad que eso es importante porque después los economistas inciden mucho en la política social, no es que la miren de costado. Y después, a nivel internacional, a Nancy Folbre, El corazón invisible de la economía, me parece que es muy piola porque da argumentos microeconómicos de por qué no podemos tratar a estos temas que mencionamos antes como si fueran un bien de mercado. Bueno, y después los clásicos del estructuralismo creo que tienen que estar ahí, son siempre vigentes, no sé, el texto de Diamant es como si estuviera hablando del 2024, 2023, y hablaba de cómo los empresarios industriales se tiran tiros en los pies, ¿no? Que es un poco lo que sigue pasando. Pero bueno, creo que nos debemos ahí sobre todo un diálogo también global, que no le podemos proponer a la gente cosas que no pasaron en otros países. Buscar esos ejemplos que están, ¿no? ¿Qué hacen con la renta extraordinaria? ¿Cómo financian las jubilaciones? Porque todos tienen que dar jubilaciones a quienes no pudieron aportar de la forma tradicional, porque aportan todos. Bueno, poder acercar esos ejemplos. No sé, Alemania paga una jubilación por ama de casa, ¿no? Entonces, bueno, y Milei quiere ser alemán, quiere ser, ¿no? 50 años quiere ser Alemania. Claro, entonces, bueno, me parece tratar de acercar esas políticas que no son las que los países te proponen que hagas, sino las que ellos hacen. Exacto. Y la otra, esto se llama programa económico porque a todos los invitados le decimos que tenemos que en diciembre, cuando terminemos este año, vamos a tener que tener el programa económico alternativo a este gobierno con todas las propuestas que nos fueron haciendo los invitados. Y la pregunta es, ¿cuál es una propuesta que tiene que tener un programa nacional, popular, como vos quieras llamarlo, justicialista, peronista, para que le podamos proponer a la sociedad, el año que viene, en el 2027, la próxima elección, 2027, ¿no? 2027. Como alternativa a ¿cuál es esa propuesta que vos decís, si vamos a proponer hacer un programa para la sociedad, tiene que tener esta política pública? Uy, muchas cosas, pero diría un sistema de cuidados sí o sí, que tenga cuidadores domiciliarios para personas mayores, acompañantes para las personas con discapacidad, esos son muchos puestos de trabajo, y registración de las trabajadoras de casas particulares con esto que dije antes, haciendo responsables también a los que administran los countries, los consorcios, los edificios, que todas las partes de la sociedad sean responsables de que esas trabajadoras estén registradas y van a ver cómo baja la pobreza, porque la pobreza está hecha de trabajadoras de casas particulares. Me gusta eso porque transforma la idea del salario básico universal en una política de remuneración a trabajo no remunerado y de formalización de trabajo ya existente. Pero como que se unifica más con la idea de, bueno, se paga lo que se trabaja, ¿no? No es una idea de un piso básico general, sino que estamos remunerando el trabajo que ya existe. Es que la mayor parte de la gente pobre en Argentina está trabajando. Bueno, y nada, ahora sí, para ir agradecerte, la verdad un lujo. Volví a nombrar el colectivo al cual formás parte, que es interesante que también lo sigan para escucharlos. Y nada, en qué andan. Y después también cerramos con un foro que hay hoy en la Universidad de Económicas. Ah, sí, del que Futuros Mejores también es parte. Futuros Mejores es este espacio de jóvenes, no tan jóvenes profesionales, que estamos pensando estas propuestas para la Argentina. También integro Paridad en la Macro, que es un conjunto de economistas, mujeres, más de 90, que discutimos también estas propuestas. Hicimos un pacto alternativo al Pacto de Mayo, olvidado Pacto de Mayo, ya quedó fuera. Ya quedó fuera. Y también somos parte de esta jornadas que se dan en la Facultad de Económicas de la UBA esta semana, que las menciono porque son parte de estas conversaciones que tienen que empezar a ocurrir para construir programa alternativo. Bueno, para cerrar entonces los invitamos hoy miércoles, mañana jueves y el viernes está un foro de economía. Lucas, vos estás mañana, ¿no? Estoy mañana, el jueves. Lucía, ¿vos? Mañana jueves también. Bueno, yo estoy hoy moderando la mesa de directores de carrera de economía para discutir un poco a las 7 de la tarde cómo se debe dar economía. Ahí va a estar
el director de la carrera de la Universidad de Moreno, de la Jaureche, bueno, yo de la UNDAB y otros, ahí moderando. Y mañana a las 2 de la tarde voy a estar exponiendo sobre historia económica argentina, creo que va a estar Manzanelli, bueno, y otros más. Así que, nada, mañana está Lucía, así que los invitamos todos y cierra el viernes en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Están todos invitados. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el programa que viene. Muchísimas gracias, Lucía. Esperemos que Mechi vuelva de Brasil para ya el miércoles que viene tener a Mechi nuevamente. Exactamente.